A ver, pensemos en esto. Toda campaña política moderna tiene, en realidad, dos caras. Por un lado está la historia oficial, esa que vemos en los reportes formales, en los papeles, y por otro está la campaña que explota en Internet, la que se hace viral. Hoy vamos a analizar esas dos caras a través de un caso muy concreto, la campaña presidencial de Gustavo Petro en Colombia en 2022. Y es que miren, de un lado tenemos la campaña oficial, súper regulada, con una contabilidad que tiene que ser perfecta, y con el ojo del gobierno encima. Y del otro lado, su reflejo digital. Un mundo mucho más caótico, descentralizado, que se mueve al ritmo de influencers, memes y que le habla directamente a los jóvenes en TikTok. Son dos universos que operan en paralelo, pero que buscan exactamente el mismo objetivo. Bueno, arranquemos por la parte, digamos, oficial. Vamos a hacer algo de detectives y a seguirle el rastro a la plata. Vamos a ver las cifras que la campaña le reportó directamente al Consejo Nacional Electoral de Colombia. Y ¡wow! Los números de la primera vuelta son gigantescos. El reporte oficial dice que la campaña se gastó más de 28,000 millones de pesos. Para que nos hagamos una idea, eso es casi el 99% del tope máximo que permitía la ley. O sea, se gastaron hasta el último centavo posible. Ok, ¿y en qué se fue toda esa plata? Pues miren, la tajada más grande, casi un 70%, se fue a lo de siempre, la propaganda electoral tradicional. Estamos hablando de cheques enormes para las grandes cadenas de televisión, para emisoras de radio y también para pauta en plataformas como Facebook. Pero si gastaron tanto, ¿de dónde salió el dinero? Y aquí es donde la historia se pone bien interesante. Resulta que prácticamente toda la campaña, un 97%, se financió con préstamos bancarios gigantescos. Lo que llama mucho la atención es que las donaciones de la gente común y corriente fueron mínimas. Casi nada, lo cual es bastante raro para una campaña de este tamaño. Y esto nos lleva directo al gran enigma de los datos oficiales, a una inconsistencia que la verdad era imposible de ignorar. Aquí está el corazón del asunto. En la primera vuelta, la campaña dijo que le entraron unos 19,000 millones de pesos, pero que se gastó más de 28,000 millones. Las cuentas no cuadran. Hay un hueco de más de 8,000 millones de pesos entre lo que dicen que recibieron y lo que dicen que gastaron. Una brecha gigantesca. Entonces, la pregunta del millón, que además la destacó la organización Transparencia por Colombia, es esta. ¿Cómo es posible, dicho en español sencillo, hay casi un tercio de la plata que se gastaron en la primera vuelta que, simple y sencillamente, no se sabe de dónde salió? Y ojo, que no fue cosa de una sola vez. En la segunda vuelta, el patrón se repitió. La brecha fue más pequeña, sí, de unos 1,500 millones de pesos, pero ahí estaba. La duda seguía en el aire. ¿Y esa plata, de dónde venía? Muy bien, dejemos los libros contables por un momento y pasemos a la otra cara de la campaña. Salgamos de las oficinas y metámonos de lleno al mundo digital, porque quizás ahí encontremos algunas pistas de lo que estaba pasando. Para entender el fenómeno en redes, es clave entender el ambiente que se vivía en Colombia. Y el ambiente era explosivo. Las masivas protestas de 2019 y 2021 habían despertado a toda una generación de jóvenes. De repente había miles, millones de ellos superpolitizados, hiperconectados y sobre todo con muchas ganas de participar. Y ese escenario fue el caldo de cultivo perfecto para una estrategia de comunicación superpoderosa. Se basa en una idea clásica conocida como la teoría del flujo en dos pasos. No es nada nuevo, la verdad, pero en la era de las redes sociales, se volvió más relevante que nunca. La idea es muy simple. En lugar de que la campaña te grite un mensaje desde la tele, el mensaje le llega primero a personas influyentes en redes, a líderes de opinión digitales, principalmente en TikTok. ¿Y qué hacen ellos? Lo agarran, lo hacen suyo, lo traducen a su propio lenguaje y lo comparten con sus comunidades, que ya confían en ellos. Es como cuando tu amigo te recomienda algo, le haces mucho más caso que a un anuncio. Y esto no es solo teoría, Se vio clarísimo en la práctica. Los influencers más importantes usaban todos los mismos hashtags, hablaban de los mismos temas centrales de la campaña. Y esto creó un efecto de eco brutal, una ola digital que la propaganda tradicional simplemente no puede igualar. Y esta gente era muy astuta, no solo repetían eslóganes, no. Usaron todo un arsenal de tácticas. Hacían videos para enseñarte a votar, le tiraban durísimo a los oponentes, mostraban el lado más humano de sus candidatos, salían a defenderlos de cualquier crítica y, claro, machacaban una y otra vez con el mensaje principal: el cambio. Bueno, volvamos a la plata. Porque cuando aparecen discrepancias financieras de esta magnitud, y más en una campaña presidencial, no es algo que se pueda dejar pasar así como así.
La Constitución tiene un camino muy claro para investigar estas cosas. Y es un camino bastante largo y complicado. Primero todo empieza en la Cámara de Representantes. Si ahí deciden que el asunto es grave, pasa al Senado. Si el Senado también está de acuerdo, y solo si eso pasa, el presidente es suspendido. Después de todo eso, el caso por fin llega a la Corte Suprema de Justicia para un juicio penal. Como ven, es un proceso larguísimo y muy político. Al final, todo este análisis va más allá de una sola campaña. Como lo señala Transparencia por Colombia, este caso pone sobre la mesa un desafío muchísimo más grande. Nos obliga a preguntarnos si los organismos electorales de hoy realmente tienen las herramientas para fiscalizar el dinero en la política del siglo XXI. Y esto nos deja con una reflexión final. La política ya no se comunica solo por televisión, ahora es un enjambre de TikToks virales, de memes, de redes de influencers. Entonces, la gran pregunta que queda en el aire es, si el dinero ahora se mueve por estas redes descentralizadas que a veces son invisibles, ¿cómo hacemos para seguirle el rastro? ¿Cómo adaptamos las reglas del juego para que la transparencia no se quede estancada en el siglo pasado?